El siguiente video cuenta historias de las tierras donde hoy se encuentra la ciudad de Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz, recuerdos y momentos. Te presenta la historia de un pueblo, Carlos Paz. Bellas montañas, árboles, campos, ríos, abundante vegetación donde animales y aves de varias especies conviven, donde el canto de los pájaros en la mañana son el espectáculo del día a día. Ríos que bajan desde las sierras más altas, cargados de peces. Reptiles y depredadores que conviven en el mismo valle, forman parte de un gran ecosistema que el hombre fue modificando con el paso del tiempo. El sonido del agua entre las piedras que retumba y se escucha en los valles. Esta naturaleza y mucho más podemos llegar a imaginar de los valles y campos donde hoy hay una enorme ciudad, Villa Carlos Paz. Año 1100. En el dibujo iremos viendo la evolución. Los primeros habitantes del valle fueron las tribus indígenas autodenominadas Enias y Camerie, que se apoderan de esta región. Estas tribus venían en pequeñas colonias que emigraban por la provincia de Córdoba, en búsqueda de tierras fértiles y ríos, para así poder asentarse y vivir de cultivos, caza y pesca. Cuando llegaron a estas tierras, las llamaron Quisquizacate, que significa unión de ríos, ya que era el punto de encuentro de los ríos hoy denominados como Río San Antonio, Los Chorrillos, Río Tanti, Río Cosquín y el Suquía. Estos nativos fueron apodados muchos años después como los Comechingones, que para los españoles significaba pueblo de las serranías. Criaban llamas y pavas del monte para utilizar su lana como abrigo. Su alimentación principal provenía de la caza y pesca. Solían construir pircas y cercos para limitar sus tierras con vecinas tribus, pero era muy frecuente que algunos no respetaban los límites y se cruzaban para cazar o robar cultivos. Esto provocaba entre ellos continuas peleas. Las viviendas que construían eran dentro de las mismas rocas. Otras eran hechas de piedras, troncos, paja y barro, de techo bajos pero semi-enterradas, para mantener el fresco en el verano y el calor por el invierno. Utilizaban un fogón dentro de la vivienda para cocinar y calefaccionar el ambiente. Año 1573. Las tribus
llevan generaciones sobre estas tierras, de más de 400 años, hasta que un día todo comenzó a cambiar. Llegan los españoles al territorio para conquistar las tierras y dividirlas en campos y estancias. Tomo posesión de estas tierras y de cuanto en ellas hay. Animales, ríos, bosques, valles y montañas. Si algún hombre, caudillo o jefe, se opone a mi voluntad, le haré saber que nuestra conquista es en beneficio de toda la humanidad y que no la mueve la codicia ni la sed de sangre. La lucha contra los nativos fue dura, aunque relativamente breve. Sus flechas no pueden alcanzarnos. Ya están al alcance de nuestro fuego. Todos preparados. ¡Ahora! ¡Fuego! Seremos el orgullo de España. Dios Todopoderoso está con nosotros. No olvidéis localizar a los cabecillas y acabad con ellos. ¡Adelante! ¡Llegaremos a Tenochtitlan! La victoria española fue aplastante. Las tierras rápidamente fueron repartidas en estancia, donde los españoles comenzaron a adueñarse y a realizar la explotación de las mismas, mediante sembrados y proliferando el ganado traído de Europa. Año 1600. Los valles donde hoy se encuentra la ciudad de Villa Carlos Paz eran propiedad del capitán Pedro Pacheco de Mendoza por varios años, hasta que el 30 de julio de 1668 le vende estas tierras al sargento mayor del ejército de Córdoba, don Manuel Gutiérrez de Toranzo, quien 3 años más tarde funda la primera estancia Santa Leocadia y estancia San Roque. Las mismas estaban divididas solo por el cauce del río. Año 1772. Los jesuitas llegaron al valle. Estos son miembros de la Compañía de Jesús que profesan su palabra. Se asientan en lugares con mucha paz y por ello eligen lo que hoy es el barrio La Quinta, un lugar rodeado de hermosos árboles y con el río de fondo. Allí construyen templo y grutas, utilizan la palabra de Jesús y dedican su tiempo a oraciones y estudios sobre el catolicismo. En 1812 abandonarían el lugar. Año 1817. Tras varias generaciones, pasando por herederos, las estancias Santa Leocadia y San Roque quedan como propiedad de un bisnieto del sargento don Manuel Gutiérrez de Toranzo. Don Felipe Cabanillas Toranzo es el nuevo propietario. Don Felipe y su esposa doña Antonia Francisca Sánchez Luján comienzan la llamada época colonial. Tuvieron una familia muy numerosa. Entre ellos se destacó la tercera hija, María del Tránsito Cabanillas, quien nació el 15 de agosto de 1821 en la mismísima estancia Santa Leocadia. Eran muy creyentes del catolicismo. Reinaba la oración y la caridad por sobre todas las cosas.
La simpatía y el buen trato era la educación que le brindaban a sus hijos. María del Tránsito siente su devoción por Dios y comienza a entregar su vida al mismo. Vive toda su infancia en la estancia, ayudando a su madre en los quehaceres domésticos. Los domingos eran sagrados. Las poblaciones, muy creyentes por entonces, concurrían a la capilla San Roque, que había sido construida en 1675 y luego reconstruida en 1806 por el general Ignacio Salgado de Cabrera, quien hasta hacía poco había vivido en la estancia San Roque. María del Tránsito Cabanillas deja la estancia de joven para estudiar en Córdoba, donde viviría el resto de su vida dedicándose plenamente a la espiritualidad, y fallece en 1885 a los 64 años. Hoy es la primera beata argentina, decretada por el Papa Juan Pablo II en el 2001. Los Cabanillas, tras generaciones, continuaron manteniendo las tierras durante muchos años en esta época colonial. Los cultivos y la explotación ganadera eran la principal forma de vida. Año 1823. El general José María Paz y el gobernador de Córdoba desde hacía 3 años, Juan Bautista Bustos, eran amigos y se llevaban bastante bien. Pero el general Paz comenzó a sentirse traicionado. Uno de los motivos era que el gobernador no envió su ejército para colaborar en la guerra de la independencia del Alto Perú. El general José María Paz era considerado el mejor estratega de las batallas en la época. Formó parte de las tropas del general Manuel Belgrano en las batallas de Tucumán y Salta. También tuvo varios encuentros con el general Don José de San Martín. El 3 de abril de 1829, el general Paz reunió a toda su gente que había estado en la guerra y se dirigió a Córdoba con la excusa de devolver sus hombres a las provincias. Pero en el camino comenzó a exigir la renuncia al gobernador cordobés, ya que había cumplido su mandato y se debía elegir un nuevo gobierno. El general Paz estaba seguro de que ganaría estas elecciones, cosa que el gobernador no quería. Pero el gobernador Bustos no se quedó a esperarlo en Córdoba y se refugió en la estancia San Roque. Cuando llegó el general Paz, logró ubicarlo, y tras un acuerdo mutuo, ninguno de los dos podría ser el nuevo gobernador. Por alguna razón, José María Paz cortó relaciones y acusó al gobernador de que estaba esperando refuerzos en la estancia, cosa que era cierta, ya que el gobernador había solicitado ayuda a Juan Facundo Quiroga, caudillo y comandante de armas de la provincia de La Rioja. Un día después, el 22 de abril, el general José María Paz se adelantó, juntó a su tropa y avanzó sobre San Roque, antes de que llegara el refuerzo riojano para el gobernador. Bustos, por su parte, no tenía mucha experiencia en batallas. Había ganado varias, pero con ayuda y utilizando su artillería siempre en posición defensiva. Por ello es que decidió esperar al general Paz atrincherado en su propio campo y aguardando la llegada de las tropas riojanas. Por su parte, el general Paz no utilizó estrategias y solo ordenó avanzar y destruir lo que tuvieran por delante.
en menos de una hora y tras un severo bombardeo dejaron más de 100 muertos en las tierras de San Roque. El gobernador huyó camino a La Rioja en búsqueda de Juan Facundo Quiroga, mientras que el general José María Paz se hizo cargo de la provincia, quedando al frente del gobierno de Córdoba. Un mes después, Bustos regresó aliado a las tropas del riojano Juan Facundo Quiroga para invadir y tratar de recuperar la provincia. Allí se produce un nuevo combate, la batalla de la Tablada, pero la victoria volvió a ser de José María Paz, quien quedó al frente del gobierno durante 3 años más. Año 1855. 26 años después de la batalla de San Roque, y por alguna nostalgia a estas tierras, don Rudecindo Paz adquiere, mediante remate público, parte de la estancia Santa Leocadia. Su padre habría sido el general José María Paz, triunfador en la batalla de San Roque sobre estas tierras. Rudecindo Paz había nacido un año después de esa gran batalla. Era hijo del general Paz y de Dolores Juárez Gijena. Para remontarnos en la historia, luego de la batalla de San Roque en 1829, el general Paz había conocido a Dolores Juárez Gijena en una fiesta de gala, y tras una aventura corta, ella quedó embarazada. El general Paz decidió reconocer como propio y dar su apellido al hijo de Dolores, quien fue bautizado como Rudecindo Manuel Paz. Año 1859. Rudecindo estaba casado con Clementina Prudena y venían de importantes clubes de Córdoba. Era un estanciero muy reconocido por personalidades y apellidos renombrados en la época. Tenía una muy buena posición económica. Las tierras de Santa Leocadia son trabajadas duramente por Rudecindo, realizando sembrados, cosechas y tareas ganaderas. Contaba con aproximadamente 30 empleados, entre los que había 3 capataces de campo. Los mismos vivían con sus propias familias dentro de la estancia en casas construidas a cargo de Rudecindo. Año 1866. Clementina Prudena, esposa de Rudecindo, viaja a Córdoba en abril. Está embarazada de su 4º hijo. Se queda a vivir provisoriamente en casa de sus tíos hasta que el 4 de noviembre nace su bebé. Deciden bautizarlo como Carlos Nicandro Paz. La estancia Santa Leocadia tenía su casco principal, donde hoy se encuentran las aguas del lago San Roque. Rudecindo había refaccionado de gran forma su casa, con amplias habitaciones y una hermosa galería. Se calcula que por entonces la estancia en 1867 era habitada por unas 300 personas, entre adultos y niños. Para contribuir al riego en terrenos difíciles para la explotación agrícola, Rudecindo construyó 2 azudes. Estos son una especie de barrera o muro de contención sobre el río, donde se acumula el agua y al llegar a cierto nivel comienza a desbordar. También serviría como almacenamiento de agua. De esta manera la estancia pasó a ser un enorme predio de cultivos, de alfalfa y papa, más de 3.000 árboles, los cuales aún hoy algunos permanecen en diferentes puntos de la ciudad, su mayoría en la zona de la costanera.
Rudecindo hacía construir casas para alquilar a conocidos en épocas veraniegas. También ofrecía terrenos dentro de su propiedad para quien quisiera instalarse en la zona. El joven Carlos Paz pasó una hermosa infancia en la estancia, ayudando a su padre desde pequeño. Ya en edad escolar es enviado a la ciudad de Córdoba para estudiar. Allí se alojó en la casa que tenía su padre Rudecindo. Luego siguió la carrera de ingeniería en la Universidad de Córdoba. Era una persona ambiciosa y con muchas ganas de progresar. Viajar de Córdoba a la estancia Santa Leocadia demandaban 7 horas de viaje en carruaje. No era nada fácil el camino, ya que sumándole la incomodidad del viaje, también no era de descartar los asaltos que se podían sufrir durante el viaje por parte de la pillada que existía en la época. Carlos volvía a la estancia cada vez que podía y aprovechaba al máximo sus vacaciones. El joven Paz sentía un profundo cariño por estas tierras que lo habían visto crecer y nunca quería desprenderse de ellas. Año 1887. Con 21 años, Carlos Nicandro estudia en la Universidad de Córdoba. En esa época conoce a una joven y hermosa dama de 17 años, proveniente de Torino, Italia, que con su acento y tonada extranjera cautivó y enamoró al joven. Margarita Avanzato sería el gran amor de su vida. Año 1888. A los 22 años, Carlos Paz deja sus estudios en el tercer año de ingeniería y regresa definitivamente a la estancia Santa Leocadia. Es que su padre Rudecindo necesitaba ayuda en las tareas rurales. Así es como Carlos comenzó a trabajar duramente en la estancia y en poco tiempo pudo dominar totalmente la ciencia del campo. Carlos era el que dirigía las principales actividades de las tierras y el ganado. Se llevaban a cabo rodeos, castrados, enlazado y marcado de los animales, entre tantas otras tareas. Año 1889. En abril, la provincia comienza a construir el Camino Nacional, que pasa por los campos de la estancia Santa Leocadia. La ruta nacional llegaba desde Córdoba, recorría lo que es hoy Avenida San Martín hasta el centro, y luego la 9 de julio, donde se construye el puente central, y continúa por el Boulevard Sarmiento hacia Cosquín. El puente central, en su primera construcción, se lo realizó con piso de durmientes de madera. Luego, con el paso del tiempo, se lo fue mejorando. También se construye el conocido Puente Negro, ubicado actualmente en Villa del Lago. Por ello, toda esta zona fue denominada como Paraje Los Puentes, por los visitantes y turistas de paso. Año 1890. Se inaugura el 12 de abril el primer dique San Roque. 6 años atrás, el por entonces gobernador de Córdoba, Miguel Juárez Celman, le encargó al ingeniero Eugenio Dumesnil el proyecto del embalse para proteger a la ciudad de Córdoba de inundaciones y asegurar la provisión de agua potable, ya que el río Suquía llegaba a veces con fuertes caudales de agua. La construcción estuvo a cargo de la empresa de Juan Vialet Macé y Félix Funes, que le cedieron la dirección de la obra a Carlos Casafós.
Al inaugurarse, el dique se convirtió en el mayor embalse artificial del mundo en la época. Estuvo presente en la inauguración el ahora presidente Juárez Celman, tío de Rudecindo Paz. Esta construcción derivó en una polémica expropiación de parte de los terrenos de Santa Leocadia, que causó división en la familia. Casi al mismo tiempo se construyó el ramal de ferrocarril de Córdoba hasta Cosquín, pasando a metros del muro del dique San Roque. Año 1892. Crece el nivel del lago San Roque, y para la familia Paz no queda más remedio que mudar la estancia Santa Leocadia. Don Rudecindo junto a varios obreros ya estaban terminando la construcción del nuevo casco principal, al pie de la montaña, en donde había un viejo puesto y surgían hermosas vertientes desde el cerro. Esta zona hoy se la conoce como el barrio La Cuesta. Podríamos decir que la construcción del dique y la consecuente inundación de gran parte del valle dejó desmantelado el pequeño poblado que quedó sumergido en las aguas del lago San Roque. Ahora el problema de los Paz era que solo les quedaba una franja pequeña de tierras fértiles, aptas para sembrados. Hubo que realizar desmontes y trabajar duramente los siguientes meses para así acondicionar campos para los sembrados. La nueva estancia de la familia Paz era más amplia y cómoda. Estaba rodeada de galerías, una pequeña granja, una huerta, maizales y llegaba hasta el borde del Camino Nacional, hoy Avenida San Martín. Con 24 años, Carlos Nicandro Paz decide viajar a Córdoba para hablar con Don Avanzato y pedir la mano de su hija Margarita. Así es que tras un noviazgo de 3 años, Margarita y Carlos contraen matrimonio el 23 de enero de ese 1891. El casamiento es realizado en la capilla de los jesuitas, donde hoy es la Quinta del Niño Dios. Con muchos presentes se realizó una hermosa celebración. Ahora la flamante esposa Margarita Avanzato de Paz se muda a vivir a la estancia Santa Leocadia con su marido Carlos. Año 1895. Tras 4 años en pareja, Don Carlos y su esposa Doña Margarita van a ser padres por primera vez. Por ese motivo, Carlos comenzó a construir una nueva vivienda para la futura familia. La misma fue levantada en la esquina de lo que hoy es Avenida San Martín y Avenida Libertad. Y luego fue denominada como Finca Las Margaritas, en nombre y honor a su esposa y su primer hija. Pronto nace su primer hija, la llaman con el nombre de María Margarita. Luego, con el tiempo, vendrán 11 hijos más: Carlos II, Gregorio Rudecindo, José María, Elena, Néstor, Clementina, América, Cándida Carmela, Silvia Rosa, María Zoe,
y María Antonieta. Año 1896. Carlos y su esposa disfrutan de su beba y de la nueva vivienda. Sin embargo, también dedican muchas horas del día a las tareas del campo. A unos 600 metros tienen un vecino. Se trata de don Agustín Manzanelli, quien hace 5 años le adquirió un terreno a Rudecindo, a metros del puente central. Año 1900. Don Rudecindo Paz abandona la estancia Santa Leocadia y junto a su esposa Clementina deciden irse a vivir a Córdoba capital. Es que el padre de Carlos no estaba bien de salud. Ya a sus 70 años necesitaba mejores tratamientos médicos para poder seguir adelante con su vida. Carlos entonces queda como encargado general de todas las tareas de la estancia. El poblado extraña la presencia de Rudecindo. Lamentablemente, un año más tarde, el 21 de abril de 1901, con 71 años cumplidos, don Rudecindo Manuel Paz fallece y es sepultado en el cementerio de Córdoba capital. Carlos hereda todas las tierras de la estancia. Año 1903. Por las tardes, en ocasiones, don Carlos se sentaba a conversar con su esposa y a proyectar. Su vida de crear un pueblo era lo que más se le cruzaba en la cabeza. Como primera medida, detecta que los campos sembrados necesitaban de mayor cantidad de agua. Así es que empieza a estudiar la forma de llegar con riegos a los mismos. La idea fue clara: necesitaba construir un canal de riego. Para ello, proyectó tomar aguas del río San Roque a unos 4,5 kilómetros del puente central, río arriba. Así es que en su mente comenzó la proyección de una acequia. La misma vendría costeando el río hasta las proximidades del puente central. Luego subiría poco más de 200 metros hacia las montañas, para luego continuar con el rumbo de su casa en Las Margaritas y llegaría hasta los campos de Santa Leocadia para finalizar a la altura de lo que hoy es el Automóvil Club Argentino. Esta obra serviría para abastecer de agua a centenares de hectáreas y en el futuro también a las casas que planeaba construir por esa zona. Carlos fue comentándolo con los demás dueños de terrenos de las zonas para acordar el pago por pasar con el canal por sus propiedades. El único conflicto del momento fue el de los herederos de don Víctor Bracamonte, que pedían una exagerada suma de dinero a cambio. Por suerte, en un par de meses se llegó a un acuerdo. Año 1904. El 20 de enero se daría el comienzo a la obra proyectada del canal, la cual comenzó en lo que hoy es el barrio La Cuesta. El muro del canal daba nacimiento en el centro del río San Antonio y dejaba pasar la mitad del caudal del agua del curso normal. En dicho proyecto se presentaron muchas dificultades para realizar la construcción del muro. Una de ellas era desviar el río y resolver problemas de fundación. Se calcula que había más de 100 obreros empuñando picos y palas con la tarea de abrir zanja. Muchos peones pertenecientes a la estancia Santa Leocadia y otros eran personas que venían desde lejos enterados de que en la zona había trabajo. Finalmente, casi 3 años después, el 22 de noviembre de 1906, la obra es inaugurada. Y así se completó un momento muy importante en la vida de Carlos Paz. En el aspecto técnico y constructivo, el canal resultó ser una obra maravillosa y original que fue utilizada por muchos vecinos durante largos años. Año 1906. Eugenia Gastañaga había adquirido los terrenos donde hoy es el barrio La Quinta y decide donarlos a los padres jesuitas, ya que la antigua capilla y construcciones de más de 130 años
aún se mantienen firmes a la vera del río. El padre Juan Cherta la bautiza como la Quinta del Niño Dios, y el lugar volvió a ser utilizado tras refacciones como casa de retiro espiritual. En los campos comenzaron a realizar sembrados y hasta construyeron un tajamar para los riegos. En la entrada a la estancia jesuita se construyó un arco, que estaba ubicado en lo que hoy sería calle Asunción y 9 de Julio. Año 1908. Tanto don Carlos como su esposa Margarita ven la necesidad de que sus hijos mayores estudien. Las escuelas más cercanas se encontraban en Tanti Viejo, Cosquín o Malagueño. Los viajes eran complicados porque demandaban muchas horas. Deciden entonces contratar a una maestra particular. Para ello, Carlos viaja a Córdoba y por medio de un primo localiza a la señorita Julia Fernández. En poco tiempo comienzan las clases en la estancia Santa Leocadia. Las materias que enseñaba la señorita Fernández eran matemática, lengua y literatura. Progresivamente a los hijos de Paz se le fueron sumando otros niños. La maestra en sus momentos libres salía a caballo acompañada por doña Margarita para recorrer puestos y estancias, así promocionando la educación que se estaba brindando en la estancia de los Paz. Llegan a sumar 24 alumnos de diferentes edades. Con el paso del tiempo, don Carlos y Margarita se dan cuenta del éxito que tiene esta iniciativa, lo que promueve a Carlos de gestionar con el gobierno de Córdoba la construcción de una escuela para esta reducida población. Finalmente, 3 años después, el 10 de junio de 1911, el Consejo de Educación decide otorgar el permiso para construir la escuela. En un primer momento, don Carlos le alquila una casa al Consejo para el inicio lectivo. La misma se encontraba ubicada al frente de la nueva construcción y actual escuela. Gualdina Perelín fue la primer maestra oficial del pueblo. En septiembre, Carlos decidió donar 1 hectárea para la construcción de la escuela. También aportó mano de obra y materiales. Esta obra duró 1 año. Así es que en 1912 es inaugurada oficialmente la Escuela Fiscal San Roque. 25 años después, el 12 de octubre de 1936, pasaría a denominarse Escuela Carlos Nicandro Paz, en memoria al fundador. Carlos comenzó a trazar las calles. Para ello, las delimitaba con árboles autóctonos. Preferentemente utilizaba los álamos. El gobierno de Córdoba crea nuevas delegaciones de subcomisarías y en el departamento de Punilla decide colocar una, en el poblado Los Puentes. Se designa a José Moyano como subcomisario y se convierte de esta manera en la primera autoridad policial del valle. Su destacamento sería en la misma casa donde funcionó la escuela el primer año. Una vez terminada la escuela, don Carlos Nicandro junto a su esposa deciden iniciar la construcción de una capilla para el poblado. Así es que dan inicio a esta nueva obra con la idea de que una vez finalizada, donarla al arzobispado de Córdoba.
también aprovechan para levantar una nueva vivienda más cerca de la escuela y capilla. La entrada de la antigua capilla aún está de pie a un costado de la actual iglesia. Año 1913. Carlos Nicandro ve progresar su pueblo y decide trazar el primer plano. Con la ayuda del ingeniero Luca Vázquez González y el dibujante Javier Caldentey, donde se marcan las cuadras y colocan los nombres. Se trata de un nuevo loteo, ejecutado sobre el sector donde había potreros y otras instalaciones destinadas a tareas rurales. Carlos Paz había decidido sumarse a otros emprendedores inmobiliarios que estaban loteando las estancias en todo el Valle de Punilla. Año 1914. El 3 de enero se concluye y se abre la primer capilla del pueblo. Todo un acontecimiento para los habitantes. Es denominada Nuestra Señora del Carmen, por Carlos y Margarita. El nombre se debe a una gran devoción de la familia Paz por esta Virgen, quien es una de las diversas advocaciones de la Virgen María, y su nombre procede de Monte Carmelo, en Israel. Año 1915. Después de festejar el inicio de año, el pueblo comienza a prepararse para otra gran jornada de fiesta. El domingo 3 de enero llega el gobernador Ramón Cárcano y autoridades para inaugurar oficialmente el camino de las altas cumbres. En pleno centro, lo que hoy es 9 de julio y Lisandro de la Torre, comenzaron los actos. Primero se descubrió un monolito en la esquina, el cual años después fue trasladado a la Secretaría de Turismo del ingreso a la ciudad. Luego del acto central, la multitud del pueblo se dirigió caminando hasta la nueva capilla. Margarita había seleccionado a los padrinos y les había enviado tarjeta de invitación días antes. Allí, don Carlos Paz y su esposa realizaron la entrega oficial de la capilla al obispo Fray Zenón y Ferreira, quienes bendicen la obra y realizan la primer misa. Luego de la misma se realizó una hermosa fiesta con música y comida. Las llaves de la capilla fueron entregadas días después al cura párroco Juan Trifón Moyano. Entre algunas anécdotas de esa jornada, el gobernador Cárcano le sugirió a don Paz que en la esquina donde se colocó el monolito construyera un hotel para los visitantes. Recordemos que ese camino, por entonces, era la única ruta de paso obligada hacia los pueblos del norte, como Tanti, Cosquín o La Falda. Carlos no quería quedarse quieto nunca y en poco tiempo comenzó a planear la construcción del hotel céntrico. Un año después, inicia la obra, para que el domingo 2 de febrero de 1919, Carlos inaugure el hotel con su mismo nombre, Hotel Carlos Paz. Teodoro Bauliau sería el encargado del mismo. Esta década del 20 sería de incentivo para construcciones de hoteles en el poblado. 8 años después, en 1928, don Bentivoglio Besecchi le compra a la familia Paz el terreno de la esquina de San Martín y 9 de Julio,
donde inicia la construcción del Gran Hotel Yolanda. Margarita de Paz, esposa y madre ejemplar, era la gran compañera de su esposo en todas las tareas y formación del pueblo. Los vecinos eran de recurrir a ella ante problemas, ya que siempre intentaba dar solución a todo con su optimismo e incentivaba en cada idea a Carlos. Era muy simple y simpática. Andaba por el pueblo con una amplia sonrisa, conversando y saludando a todos. Era muy alegre y llena de bondad, es recordada por sus hijos que aseguran que era la mamá perfecta, alegre y muy divertida. Año 1920. El martes 6 de enero inicia un gran acontecimiento en el pueblo. Es que llega el suministro de energía eléctrica al poblado. La primera conexión se realiza en la estancia del Niño Dios. En poco tiempo se colocan postes por la calle principal y el servicio llega a todas las casas. Es un gran cambio para este poblado que poco a poco dejaba ver sus dotes de lo que sería una gran ciudad que se estaba levantando. Ya para fin de año, en diciembre, también se suma la llegada de la línea telefónica. El conmutador es colocado en casa de Carlos Paz, ubicada a metros de la capilla, y sus hijas mayores son las encargadas de operar. 2 años después, en 1922, comienza a funcionar el correo en el pueblo, también atendido por las hijas de don Carlos. Don Jesús López era el encargado de ir a caballo hasta la estación de tren en el dique San Roque, para retirar o enviar correspondencia. Año 1929. Don Carlos, con 62 años y aún con mucho por hacer y miles de planes que le circulaban por su mente, se enferma. No es cualquier enfermedad. Carlos Paz padecía de cáncer. Por ello decide mudarse a la ciudad de Córdoba, junto a su esposa, y allí se alojan en la vivienda heredada de su padre Rudecindo. Carlos inicia tratamientos médicos intensivos para combatir esta batalla por la vida. De igual manera, su ánimo siempre se mantuvo muy bien. Cada vez que podía, viajaba al pueblo para seguir dando órdenes e ideas. Para fines del año 1929, muchos visitantes llegaban al poblado. Se había colocado un surtidor de nafta y la época comenzaba a cambiar. Llegaban más familias a radicarse y compraban terrenos que vendía tanto don Carlos Paz como otras estancias aledañas. Ya estábamos ante un gran cambio. Año 1930. Villa Carlos Paz en las crónicas cuenta: promediaba el verano de intensos calores. El encargado del dique San Roque había reportado que el nivel del lago estaba por debajo de los 18 metros. Los pequeños arroyos habían desaparecido y las vertientes eran extinguidas. Solo los principales ríos mantenían cierto caudal, situación que conformaba a los turistas, pero no a los residentes. Había llovido, pero no lo suficiente. La sequía se prolongaba demasiado.
plantas y animales la sufrían y el cambio meteorológico se hacía desear. En el pueblo de Carlos Paz, las chicharras anunciaban otro agobiante día de calor. El canal que construyó Don Carlos tiempos atrás atenuaba en parte la necesidad del pueblo. Los tanques de reservas y los pozos domiciliarios aseguraban el suministro hogareño, pero todos se inquietaban por los cultivos. Ese lunes 13 de enero, como todos los días del año, las tareas del campo de la estancia Santa Leocadia comenzaron al alba. Pero el pueblo tenía su propio ritmo y las calles se veían aún tranquilas. Los hornos de pan perfumaban el ambiente con un delicioso aroma, entremezclado con la fragancia de la flora serrana. Los repartidores circulaban en sus carros y jardineras, abasteciendo con frutas, verduras, hortalizas y leche fresca a los veraneantes que se alquilaban las casas construidas por Carlos Paz y a las familias que poseían sus propias residencias de verano, además de surtir a los almacenes, hoteles y hospedajes del poblado. Los vehículos procedientes de Córdoba y de otras localidades serranas pasarían recién cerca del mediodía por el poblado. Algunos viajeros se detenían para abastecerse del surtidor de nafta, instalado a metros del monolito inaugurado en 1915, frente al Hotel Carena. Conductores y pasajeros aprovechaban la oportunidad para estirar las piernas y beber algo fresco en el bar Carlos Paz. Mientras tanto, los huéspedes de los principales hoteles charlaban animadamente en los salones, mientras terminaban su desayuno, esperando el arribo de los diarios de la capital con las últimas noticias. Era media mañana, timbró el teléfono de la casa de Don Carlos. Atendió su hija Margarita, encargada de la pequeña central telefónica en el pueblo. Escuchó la voz angustiada de su madre que la llamaba desde la ciudad de Córdoba. Entonces su cuerpo se petrificó, la palidez ganó su rostro y por unos instantes no pudo articular palabra. Luego rompió en llanto. El desconcierto se apoderó del resto de la familia. Nadie sabía qué hacer ni qué decir. Luego José Benjamín se recompuso un poco para anunciar la infausta noticia a los demás. Don Carlos ha muerto. La noticia conmocionó al pueblo. Todos se acongojaron por la triste realidad. Don Carlos lo proveía todo, lo disponía todo, lo ordenaba todo. Se sentían huérfanos, soltados de esa mano firme que los guiaba. Con 63 años cumplidos, Carlos Nicandro Paz dejó de existir. Fue sepultado con mucho dolor en el cementerio de Córdoba capital. 7 años más tarde fallecería su esposa, Margarita Avanzato de Paz. Los restos de ambos fueron sepultados en el cementerio de Córdoba y el 16 de julio de 1965 trasladados al atrio de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Carlos Paz. El mismo día, pero de 1994, también se realizó el traslado de los restos de don Rudecindo Paz y esposa a la parroquia.
El pueblo de Carlos Paz comenzó a cambiar, dejando la producción agropecuaria para dedicarse definitivamente a la actividad turística. Villa Carlos Paz nunca fue fundada de la misma manera que otras ciudades. La elección de la fecha de fundación es posterior en el tiempo. En el año 1913, Carlos Nicandro Paz había realizado el trazado definitivo del pueblo en un plano. Este es el antecedente que se toma para establecer el año 1913 como fecha de fundación y se determina el 16 de julio por ser el día de Nuestra Señora del Carmen, de la que era devota la familia Paz. Seguramente este pueblo, hoy ciudad, oculta muchas más historias y anécdotas que se encuentran sumergidas en el pasado y que jamás fueron ni serán reveladas. Villa Carlos Paz, Recuerdos y Momentos, te presentó parte de la historia de nuestra hermosa ciudad. Espero que hayas disfrutado. Muchas gracias.